Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Hoy proseguimos con nuestro particular repaso a la historia de todas las legiones que sirvieron en tiempos imperiales. Como recordaréis, en la última entrega repasamos la segunda parte de las legiones secundas, siendo redundante como lo somos y nos pasa habitualmente cuando mezclamos terminología en latín y en castellano, ¿no? Hoy vamos a hablaros sobre las terceras, así que como siempre os decimos, calzaos las caligae y acompañadme. Para hablar de estas legiones me acompaña como siempre mi compañero de marchas y a la postre el encargado de impartir disciplina a los legionarios que no cumplen las órdenes, el gran centurio Arnau Lario. ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. A punto ya con mi witis para encauzar a los descarriados. Y presto, como siempre, para hablar de mis amadas y queridas legiones. Bueno, me alegra ver que estás tan predispuesto porque el tema es atractivo y eres un experto en la materia. Pues no vamos a hacerte esperar más, ni a ti ni a nuestros oyentes. Así que cuando tú gustes, empieza, que para eso eres el centurión. Pues a ello. Como ya os ha avanzado Sergio en la introducción, hoy vamos a hablar de las legiones cuyo numeral era el 3. Y hay unas cuantas, concretamente 5. A ver cuántas de ellas podemos tratar en esa entrega, que ya os decimos, ya os avanzamos que partiremos en 2. Las que no podamos las dejaremos para el siguiente programa. Así que vayamos a la primera de ellas, la tercera Augusta. Para comenzar os diremos que sabemos bien poco sobre los orígenes de esta legión imperial que se pasó casi toda su existencia sirviendo en la provincia de África. Hay dos versiones sobre su reclutamiento. La primera nos dice que esta tercera podría descender de la misma que habría servido a Pompeyo el Grande, diciéndonos la otra que podría haber sido reclutada en los tiempos del triunvirato. El emblema que se suele atribuir a esa legión es el león, según una evidencia numismática del siglo I. Algunos investigadores nos han sugerido también el Pegaso, aunque también esto está menos contrastado. Y precisamente a Augusto le debería su cognomen de Augusta, hecho que deja más que claro que él fue leal en los convulsos últimos años de la República. Sabemos también que sirvió en su bando durante la guerra que éste libró contra Marco Antonio y Cleopatra. Aunque también puede que el sobrenombre de Augusta no lo recibiera por haber luchado en Actium, sino que es más probable que se le concediera un tiempo después. Y es que tras la victoria final de Augusto, en aquel momento Octaviano, en el año 31 a.C., sabemos que la legión fue transferida a África, como ya os hemos comentado antes, que ya estuvo casi todo su tiempo sirviendo en África, pues este es el momento en que se la transfiere y apenas se movería en todo su largo periplo, porque fue una legión bastante longeva, ¿no? Y extensa en el tiempo. El título de Augusta se le concedería con toda seguridad tras la victoria que obtuvo el gobernador de la provincia, Cornelio Balbo, al frente de la tercera Augusta, de nuestra legión protagonista, en el año 19 a.C. contra los Garamantes de Libia, un pueblo bereber de la región de Fezán. Sabemos que fue el mismo Senado el que le otorgó la posibilidad de realizar un triunfo en Roma tras ese gran éxito. Coincidiendo con esa fecha también acabaron nuestras ya famosas guerras cántabras, y a la conclusión de estas hay constancia de que al menos 4 legiones más recibieron ese sobrenombre, ese epíteto, ese cognomen de Augusta por haber combatido o haber participado en esta contienda, mientras que una de ellas lo perdió a su vez por haberse retirado de su combate. Estamos seguros de que ya sabréis de cuál hablamos porque la nombramos en el primer programa sobre las legiones. Por tanto, imaginamos que habréis deducido que se trata de la primera Augusta. La fortaleza más temprana conocida de la tercera Augusta fue Almaedara, la moderna Hydra en Túnez, pero para el año 75 había sido trasladada a Tebeste, la actual Tebasa en Argelia. Un punto avanzado de esta legión fue establecido en Lambesis, la actual Tazul Lambese en Argelia, que acabó siendo la base principal de la legión alrededor del año 115. Numerosas inscripciones encontradas en Lambesi dan información sobre soldados que sirvieron en la tercera Augusta, pero el elemento más interesante al respecto es una inscripción con un discurso de Adriano hecho durante su visita en la región el 128. En él, el emperador, un hombre con experiencia militar, comenta con gran detalle los ejercicios militares llevados a cabo por la legión y sus unidades auxiliares, confirmando lo que los escritores romanos dicen sobre su profunda implicación personal en el adiestramiento y disciplina de las legiones como emperador. Tened en cuenta que Adriano había sido tribuno de la segunda Diutrix, la quinta macedónica, y la primera Minervia. Aquí tenéis, y Sergio nos comentará, un fragmento del discurso que, a continuación veremos. Vamos a ello. Literalmente lo que decía Adriano.
Vuestro comandante fue muy atento al defender vuestra causa y me contó todas las cosas que necesitan ser arregladas para vosotros. Me dijo que una cohorte es enviada cada año al cuartel general del procónsul, que hace 2 años cedisteis una cohorte y 5 hombres de cada centuria a la otra legión. Entre paréntesis aquí diremos que es la tercera, la cirenaica, de la que ya os hablaremos más adelante, ¿no? Que muchos de los puestos avanzados mantienen a los hombres guarnicionados y separados entre sí, que, así lo creo recordar, no solo habéis movido la fortaleza 2 veces, sino que además las habéis construido vosotros cada vez. Por estas razones habría excusado que la legión hubiera sido laxa en las maniobras, pero no parecíais laxos, y por tanto no hay motivo alguno por lo que excusaros. Bueno, como podéis comprobar, esto refleja 2 aspectos importantes del despliegue y los deberes de esta legión, que se podía extrapolar a las funciones que podían llevar a cabo todas las legiones en general. Nos referimos esencialmente a lo relativo a su despliegue disperso para la seguridad interna. Esto excluye los movimientos a fuertes avanzados o a puestos avanzados en los cuales se envían unidades más pequeñas. Aquí incluimos, por ejemplo, la cohorte una cohorte que estuvo en Cartago con el procónsul o el gobernador de la provincia, además también de otro tema importante, que es el tema de su provisión de refuerzos para enviar a otras legiones que también lo requerían en momentos puntuales y determinados. En sus momentos iniciales, la legión participó en una guerra contra los garamantes, en Libia, bajo el mando de Cornelio Balbo, como ya os hemos comentado antes. Sobre él y el triunfo que le fue concedido por el Senado, creemos que debéis saber que este fue el último privado de rango senatorial que disfrutó de una ceremonia de esta índole. El año 23, la tercera Augusta aclamó como imperator, o general victorioso, a Junio Bleso, la última vez que un general ajeno a la familia imperial recibiría ese honor. Podemos afirmar que la África romana nunca fue escenario de grandes guerras y por ello la tercera Augusta, también con sus unidades auxiliares, fue suficiente para asegurar la seguridad de la provincia por sí misma. Pero eso no quiere decir que fuera una provincia pacífica, ya que la legión se vio inmersa en constantes conflictos con las tribus libias y bereberes de la provincia. Aunque esa relativa calma permitió a la tercera Augusta poder enviar refuerzos a unidades luchando en guerras en otras partes del imperio, incluyendo las guerras entre romanos, las guerras civiles. Y ya que hacemos referencia a sus éxitos militares, pues vamos a hacer mención a quizá el más importante en el cual se vio envuelta nuestra querida tercera Augusta. La guerra mejor documentada dentro de la provincia de África es el conflicto que tuvo lugar entre los años 17 y 24 después de Cristo, acordados que si no os lo decimos siempre es después de Cristo, contra el líder indígena Tacfarinas, un antiguo oficial auxiliar romano. Este Tacfarinas usó ampliamente la escaramuza y la emboscada para causar problemas a los romanos, las tropas de los cuales pues podríamos decir que eran menos móviles que las de los númidas y los mauros que englobaban las filas de su ejército. Así, por ejemplo, Tácito describe un incidente donde una cohorte romana fue enviada a combatir al enemigo fuera de su fortificación por su comandante, llamado Decrio. Fue repelida inmediatamente y se retiraron a la fortificación con el mismo Decrio muerto en tal acción. El procónsul castigó a la cohorte con la dequimatio. Ya os acordáis cuando hablamos de la disciplina en un audio también de nuestro programa, os remitimos a que vayáis a escucharlo también porque es muy interesante y así podréis entender más o menos de lo que os hablamos. Para los que sepáis de lo que va o los que no sepáis de lo que va, pues era impartir el castigo severo, supremo, la muerte, a 1 de cada 10 hombres, que en este caso ese que moría era apaleado por sus propios compañeros, algo que Tácito nos describe como algo podemos decir, inusual y en cierto modo anticuado para los tiempos que se corrían en ese momento. De todos modos, las derrotas de Roma en campo abierto eran muy poco frecuentes y su estrategia consistía en acosar a Tacfarinas y negarle el paso con fortificaciones. Finalmente, el 24, la tercera Augusta ganó la guerra con la asistencia de la novena hispana, que había enviado un destacamento desde Panonia para acabar definitivamente con el líder rebelde y su ejército. En las décadas siguientes también se produjeron enfrentamientos a menor escala. Aún así, incluso estas refriegas producían bajas, como lo muestra el epitafio de un soldado de la tercera Augusta, que podemos encontrar en Simitu, la actual Shemtu, en Túnez, fechable alrededor del año 50. En el epitafio de la misma hace mención al procónsul Marco Silano, que ejerció su cargo entre el 33 y el 38. Hay que remarcar que de la tercera Augusta se conservan las lápidas funerarias de 3.000 de sus soldados, una cantidad enorme respecto a otras legiones. Correcto, es que son muchísimas lápidas, o sea que es una información importantísima que permite a los arqueólogos sacar muchos datos sobre esta legión.
Avanzando un poco en el tiempo, en tiempos del emperador Claudio, se anexionaron los territorios de Mauretania, lo que correspondía al actual Marruecos, y con la creación de esta nueva provincia situada más al oeste, hizo que la tercera Augusta asumiera responsabilidades similares a las que tenía antes, ¿no? Tenía que cubrirlas con los destacamentos de su propia legión, aunque para llevar a cabo la tarea sabemos que contó con la ayuda ocasional, diremos ocasional porque no siempre era factible, de otras legiones como pudieron ser la 10ª Gémina, acantonada en Hispania, o de otras legiones de los Balcanes durante levantamientos en la zona del reinado, durante el reinado de Antonino Pío, 138-161. Pero ya os avisamos o os advertimos que esta ayuda o este apoyo fue mayormente puntual. Fue la tercera Augusta la que tuvo que cubrir no solo la provincia de África, sino también la recién creada Mauretania, ¿no? Hay evidencias dispersas de que destacamentos de la tercera Augusta participaron también en campañas fuera de lo que era el norte de África, ¿no? Hay inscripciones en Lambaesis donde hablan de tropas que vuelven de la guerra parta de Septimio Severo, recordad, entre los años 195 y 197, así como de la expedición que hizo al este su propio hijo, el hijo de Septimio Severo, Caracalla, en el año 216. Un oficial enterrado en Mactar, en Túnez, no nos cuenta él, sino su lápida, que comandó algunos destacamentos de la tercera Augusta contra los marcómanos, seguramente entre el 166 y el 180. Esa guerra cruel que llevó a Marco Aurelio y a las tropas del imperio casi a la extenuación, esas que salen en Gladiator, siempre os lo recordamos, siempre que hablamos de estas guerras, ¿no? Algunas de estas inscripciones de Lambesis colocan a algunos reclutas provenientes de las provincias de Siria y del Danubio en momentos donde venían normalmente de la misma provincia, cosa que ya es una cosa bastante extraña, pero bueno. Estos hombres parecen haber sido alistados en destacamentos para sustituir bajas en combate durante las guerras párticas e incluso las dacias que libró Trajano. La legión estuvo muy activa durante la expansión romana por la Tripolitana al este y hasta el Sáhara por el sur, un proceso que consiguió la paz en el periodo de los severos, estamos hablando entre los años 193 y 235. Pero, como siempre decimos, el deporte nacional de los romanos no son las carreras de carros, sino las guerras civiles. Y la tercera Augusta no se libró de ellas. El año 69 la legión apoyó al pretendiente Clodio Máquer, mientras que el 238, un alzamiento popular en África, apoyó la candidatura de Gordiano I y II, padre e hijo, contra el emperador Maximino. El legado de Numidia, y por tanto comandante en jefe de la tercera Augusta, siguió siendo fiel a Maximino y envió la legión a Cartago para aplastar la revuelta. La supresión de esta, según Herodiano, fue brutal, con la caballería númida causando estragos entre los rebeldes pobremente equipados y desorganizados. Bueno, sin dejar de lado este momento, que fue un momento crítico, es cuando acaba la dinastía de los Severos y es Maximino el Tracio, un general, un legado, quien se hace con el trono imperial. Sabemos que el más joven de los dos Gordianos, es decir, el hijo, Gordiano II, murió en la batalla y el padre optó por quitarse la vida antes de que se la arrebataran. Posteriormente, Maximino fue destronado, sublevaciones varias, que ya os explicaremos con más detenimiento en algún otro programa, y Gordiano III, un poco originales, ¿no? La saga gordiana no era muy original con los nombres, o sea que era el nieto del Gordiano I y el hijo del Gordiano II. Pues este Gordiano III fue nombrado emperador y apoyado por el capaz prefecto del pretorio Timesiteo. La tercera Augusta fue castigada por el nuevo emperador, ya que había sido la responsable de acabar con sus familiares, había sido la que había obedecido, se había mantenido leal a Maximiano y se había había vapuleado a los dos gordianos primeros, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Gordiano III? Pues uno de los castigos más duros que se podía infligir a personajes concretos y a unidades, ¿vale? Y en este caso fue una damnatio memoriae. La legión fue entonces disuelta y sus legionarios repartidos entre otras unidades. Hay constancia de que, como en todo acto de esta índole, su nombre fue borrado de algunas inscripciones, especialmente las que le daban el apellido de Maximiana. Sabemos que tan solo 15 años más tarde, en el año 253, la Legión Tercera Augusta fue reformada al parecer por el emperador Valeriano y le fue otorgado el título o sobrenombre de Tercera Augusta Valeriana Galiena, en honor al emperador y a su hijo. Tenemos pocos indicios que nos cuenten qué fue de la legión en tiempos posteriores, aunque hay algunos datos que nos indican que varias vexilaciones o destacamentos sirvieron en algunas provincias de Europa en las décadas posteriores. Así, por ejemplo, hay constancia de que uno de estos destacamentos estuvo acantonado en Macedonia y participó en operaciones ofensivas llevadas a cabo contra los godos.
Aunque algún tiempo después la legión al completo, incluyendo algunos jinetes reclutados en la Galia, participaron en el ejército que Estilicón envió a África para sofocar la revuelta que encabezó el gobernador de la provincia Gildo, estamos hablando ya del año 395. Es muy probable que la Tercera Augusta siguiera existiendo en tiempos de la invasión vándala de África, el 429, ya que la legión llamada Tercera Augustani aparece en la Notitia Dignitatum, compilada en ese mismo momento. La importancia de la seguridad interna queda clara cuando observamos la cantidad de puestos avanzados ocupados por destacamentos de la Tercera Augusta. Un ejemplo particularmente bien estudiado es el del fuerte de Bungem, en la Tripolitana. Era relativamente grande, tenía planta rectangular hecho de piedra y contenía barracones para una cohorte, un granero, cuartel general y complejo de baños. La Tercera Augusta también contribuyó, a la construcción de infraestructuras en la provincia, proporcionando técnicos especialistas y mano de obra cualificada en actividades como la construcción de carreteras. Una serie de miliarios de tiempos de Adriano nos hablan sobre la construcción de una carretera de Cartago a Tebeste. Como sabéis, los legionarios cuando estaban ociosos pues construían, eso lo hemos dicho infinidad de veces, ¿no? Por eso era una mano de obra bastante económica, porque ya la estaba pagando el Estado con su soldada, ¿no? Bueno, con estos últimos datos pues podemos dar por concluida quizá ya, si te parece, Arnau, la explicación sobre la Tercera Augusta, ¿no? Hemos dado un repaso enorme, ¿no? Porque como veis ya os hemos avisado al principio que era una legión que desde época republicana hasta época tardo imperial estaba presente y esperamos que os haya resultado útil. Así que, sin más dilación, porque las dos legiones, a ver si nos da tiempo de hacer alguna más, porque las que tenemos son bastante extensas, hay bastantes datos, pasaremos a hablaros sobre la siguiente de las terceras, en este caso la Cirenaica, ¿no? El nombre de Tercera Cirenaica pues sugiere que tuvo su origen como una legión comandada por Lucio Pinario Scarpo, un aliado de Marco Antonio que gobernaba. ¿A que no adivináis qué gobernaba este señor? Pues sí, la Cirenaica, ¿no? Una región que estaba situada al este de la actual Libia, ¿no? En este momento, o situada en el momento cuando se crea, fue en el momento que tuvo lugar la batalla de Actium. Cuando Marco Antonio fue derrotado, intentó huir hasta la provincia de Pinario, de este aliado que tenía, que se negó a recibirle. O sea, imaginaros, qué curioso, ¿no? A la postre o al principio eran aliados y después, cuando ve ya el percal, pues decide no recibirle. Además, mató a los mensajeros de Antonio e hizo lo mismo con los hombres de entre sus tropas que no quisieran unirse a Octaviano. Las tropas de Pinario pasaron entonces al mando de Cornelio Galo, un subordinado de Octaviano y futuro prefecto de Egipto. Este llevó la Tercera Cirenaica a la localidad o la localización de Paraetonium, lo que es Marsa Matruz, en lo que hoy es el Egipto más occidental, donde Marco Antonio intentó ganarse sin éxito también su lealtad. Presumiblemente, esta legión era una de las tres que Galo usó para someter a Egipto, quedándose allí como guarnición. No hay constancia acerca del emblema de la legión, aunque se tiende a pensar que los hombres que la conformaban, por lo menos en origen, veneraban al dios Amón, al que representaban como Júpiter con cuernos, por lo que es posible que los legionarios exhibieran esa manifestación, y que fuera reconocida oficialmente como su emblema. La referencia más temprana de la que nos podemos fiar es una inscripción en griego, recordemos que estamos en la parte oriental del imperio, del año 11, refiriéndose a un tribuno que fue prefecto de la Tercera en Mons Berenice, el área montañosa y las minas en el desierto oriental de Egipto. La referencia al sobrenombre de la Cirenaica la encontramos un poco más tarde en una inscripción de Cayo Fabricio Tosco, tribuno militar de la legión. Además, la Tercera Cirenaica es una de las tres legiones mencionadas por Estrabón en Egipto bajo el mandato de Augusto, aunque una hipótesis sugiere que fue inicialmente situada en el Alto Egipto, quizás en Tebas, la moderna Luxor, pero no puede ser demostrado. La historia temprana de la Tercera Cirenaica en Egipto seguramente corrió en paralelo a la de la 21 Deitoriana, en el reclutamiento, deberes y participaciones en guerras tanto en la península arábiga como en Nubia. Las dos legiones estaban estacionadas en la fortaleza de Nicópolis, en Alejandría. Aparte de en la capital, centuriones y soldados de la Tercera Cirenaica estaban destinados a lo largo de la provincia de Egipto, gestionando la política local, vigilando y protegiendo los movimientos de mercancías y personas, además de supervisando, pues obviamente, las
canteras y las minas que eran muy habituales en esta región. Como otras legiones en Egipto, la tercera cirenaica envió destacamentos a Nubia, o la zona de Nubia que pertenecía a Roma en aquel momento, algunas de las cuales pusieron inscripciones en los templos de Pselkis y Dalmis. La fecha del traslado de la tercera cirenaica a Arabia ha sido debatido extensamente, pero las evidencias indican que estuvo implicada en la anexión inicial del 106, retornando a Egipto temporalmente, al menos estaba allí en el 119, solo para volver a Arabia y específicamente a su base permanente en Bosra para el año 140. Aún estaba allí cuando la Notitia Dignitatum fue compilada, como ya sabéis, a finales del siglo IV, lo cual nos indica que estuvo allí sirviendo un buen puñado de años. La primera estancia en Arabia está demostrada por una carta escrita en papiro por un legionario librarius, lo que sería una especie de funcionario, de la tercera cirenaica llamado Julio Polinar. Escribió desde Petra a su padre en Caranis, Egipto. Esa carta indica que la legión estaba en Arabia y parte de ella estaba implicada en el asunto de del corte de piedra en Petra, mientras que otras cortes estaban en Bosra, probablemente ayudando a anexionar el reino de Nabatea. Posteriormente sabemos que la tercera cirenaica luchó en la guerra parta de Trajano entre los años 113 y 117, volviendo, como ya hemos dicho, a Egipto de nuevo. Como muy tarde, estaba en Nicópolis, lo que es Alejandría, su base, el 4 de agosto del 119, juntamente con la 21 de Itoriana. El traslado permanente a Arabia llegaría alrededor de los años 140-144, datación que proporcionan las monedas encontradas en Bosra con la leyenda Legio tercera Cirenaica y representando al dios Júpiter Amón, asociado con esta legión, como ya hemos comentado al principio cuando hablábamos sobre su emblema. Ptolomeo, que escribió su geografía en ese momento, ya menciona Bosra como base de esta legión. Hablemos un poco de esta base legionaria. Colonia Nova Traiana Bosra en Arabia, Petrea. La actual Bosra en Siria. Como veis, no ha cambiado tampoco mucho el nombre, ¿no? Sí que el Colonia Nova Traiana sí que es, como decíamos, un añadido. Pero bueno, esa Bosra fue la base de la tercera cirenaica entre el 140 y hasta por lo menos el año 395. O sea que, como podéis ver, esta región también fue muy extensa y muy longeva. Las únicas estructuras arqueológicas conocidas son las puertas norte y sur de la fortaleza y los edificios termales en el lado oeste. Como siempre, pues el paso del tiempo hace mella, ¿no? Y no permite pues que podamos hallar restos de esta inmensa fortaleza que albergaba a nuestra legión. Bosra era un pueblo nabateo en el momento de la anexión y se desarrolló hasta Ciudad Romana, que sirvió como capital provincial. Hoy en día, Bosra, la actual, es patrimonio de la humanidad según la UNESCO, sobre todo por su espectacularmente bien conservado teatro. Esperemos que ciertos salvajes radicales, que todos ya sabemos quiénes son, pues no se enteren de esto y no vayan allí a meter mano al asunto, porque sería una desgracia. Como en Egipto, en Arabia, la tercera cirenaica llevaba a cabo funciones de policía en ciudades y localidades del desierto. Tenemos evidencias de destacamentos en los centros de Petra y Gerasa, la actual Jerash, e inscripciones nombrando soldados de esta legión en estas ciudades, así como en Filadelfia, no en Estados Unidos, sino en Amán, Jordania, de lo que ya estamos hablando. Todas estas un poco indicaciones sugieren que esa práctica continúa. Encontramos también puestos avanzados en otras dos direcciones, este y sur. El sur era importante por las rutas comerciales que llevaban al Mar Rojo y al interior de la península arábiga, ya hasta el moderno Yemen, fuente de productos de lujo. A partir de la época de los severos, la presencia romana hacia el este se extendió enormemente hacia el desierto árabe, del mismo modo que la tercera Augusta lo estaba haciendo hacia el Sáhara en África. Como veis, la evolución en ese momento es un momento de intentar expandirse o hacer más expediciones hacia zonas que hasta ahora eran desconocidas, ¿no? El objetivo de la actividad militar en este área era el oasis de Azerrak, a 90 kilómetros de Amán, de la Jordania actual, ¿no? La zona más oriental. Aparte de un fuerte romano en este mismo oasis, inscripciones cercanas indican que un destacamento de la tercera cirenaica construyó un fuerte con todas las instalaciones en la localidad moderna de Kars el Uweineit, en el 201. Este interés en posiciones tan adentro del desierto se centraba en la idea de controlar a las tribus nómadas y proteger la población sedentaria allí establecida. La mayoría de las actividades de la tercera cirenaica fuera de Egipto y de Arabia también estaban centradas en el este. Destacamentos de Egipto estaban en el ejército de Corbulón el año 63 y la tercera cirenaica dio hombres para el destacamento de 2000 legionarios
de las legiones de Egipto que sirvieron en Judea con Tito el año 70. La legión tuvo una gran movilidad entre el 106 y el 140. Aparte de su traslado de Arabia, vuelta a Egipto y vuelta a Arabia, participó en las guerras párticas de Trajano, estamos hablando de entre el 113 y el 117. Como ya os habíamos comentado antes, durante estas guerras párticas, obtuvieron una victoria en Dura Europos, en el valle medio del Éufrates. Después encontramos algunos destacamentos en Dura Europos, y uno de ellos construyó el anfiteatro allí en el 216, juntamente con la tercera ascítica. Después de la gran guerra pártica de Trajano, un destacamento fue instalado en Jerusalén, donde hizo una dedicación a Júpiter Serapis, dando gracias y pidiendo la salud de Trajano. Estos mismos soldados estarían volviendo del Éufrates a Egipto cuando estalló la segunda gran revuelta judía, y por tanto tiene sentido que algunas de las tropas se quedasen en Jerusalén para asegurarse que la revuelta no se extendía al resto de Judea, mientras que el resto volvía a Egipto a hacer lo propio. Bueno, sobre el tema este de la segunda revuelta judía no os vamos a avanzar demasiado porque también es uno de los temas pendientes que ya trataremos más adelante en alguno de nuestros programas, que seguro que os gustará. Ahora que ya os hemos hablado de la primera en su momento, seguro que os gustó, pues ya os dijimos también en ese programa que hablaríamos de la segunda y estamos trabajando en ello. Por eso no nos vamos a detener en este punto, sino que continuaremos. Y para ello pues nos vamos al año 123, donde elementos de la tercera cirenaica se unieron a los de la segunda o secunda traiana en un emplazamiento temporal en el Éufrates bajo el mando del centurión veterano Claudio Cuartino, para lidiar con la amenaza parta que al final quedó en nada. Cayo Popilo, tribuno de la tercera cirenaica, sabemos que también fue condecorado por Adriano por su conducta en esa revuelta judía, en esa segunda, del año 132-135, donde la legión entera seguramente participó activamente en su represión. Avanzando un poco más en el tiempo, no sabemos nada sobre el desempeño de esta legión en los conflictos civiles o foráneos del siglo II, pero muy probablemente tomó parte de algunos de ellos. Dada la continuada presencia de destacamentos de la tercera cirenaica en Dura Europos, es muy posible o muy probable que estos participasen en las campañas de Lucio Vero y Severo contra los partos, tanto en los respectivos gobiernos, en el 161, 166 de Lucio Vero y en el 195, 197 durante el gobierno de Septimio Severo. Y seguramente apoyaron a Vidio Casio y a Prestinio Níger en sus levantamientos para tomar el trono por su ubicación espacio-física, para decirlo, para que nos entendamos, ¿no? Las legiones que estaban en esa zona, en esa región, apoyaron a sus gobernadores respectivos cuando llegó el momento. La inscripción o una inscripción que se ha encontrado en Nax y Rustam, en Irán, conmemora la victoria de Shapur I contra el emperador valeriano cerca de Edesa en el año 260, y en esa inscripción pues, se menciona a Arabia como lugar de origen de algunos de los soldados derrotados, quizá en referencia a los que formaban parte de esta tercera cirenaica. Hasta el momento en que Shapur I derrotó a Valeriano, sabemos que el reino de Palmira había defendido los territorios orientales romanos, manteniendo a los persas a raya. Posteriormente, los gobernantes de Palmira crearon un imperio por su cuenta, saquearon Bosra y su templo de Júpiter Amón. Los legionarios de la tercera cirenaica habrían podido vengarse de los palmiranos en el año 272, cuando el emperador Aureliano reconquistó los territorios ocupados por Palmira y la misma ciudad. Una carta citada en su biografía menciona el saqueo del Templo del Sol en Palmira por parte de portaestandartes y trompetas de la tercera legión. Esta parte última sería la citación. Podría tratarse de la tercera gálica, estacionada cerca de Palmira, pero también habría podido ser apropiado a la tercera cirenaica y habría sido también un ejemplo de justicia poética que hubiera tomado su venganza por el saqueo del templo de su dios, el saquear al templo del dios de los palmiranos. Como muchas legiones, sabemos bien poco, de hecho, de la historia de la tercera cirenaica desde el siglo III para adelante. Aparte de las evidencias de su participación en las guerras contra Shapur y Zenobia de Palmira, una inscripción en Ibersheim, cerca de Bonn, Alemania, en la Germania inferior romana, nombrando un soldado de la tercera cirenaica, puede demostrar la presencia de un destacamento para la campaña de Galieno entre el 258 y el 260 contra los alamanes y francos. De todos modos, la Notidia Dignitatum indica a Bosra como la base de esta legión a finales del siglo IV, aunque aparece acompañada por otra legión, la Cuarta Martia, de creación más reciente, además de 12 unidades de caballería y 5 cortes auxiliares.
Pues de momento yo creo que la extensión de este vídeo, este audio, creo que ha sido ya suficiente. Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. En principio vamos a hacer una segunda parte con las 3 terceras que quedan. Correcto. Y así podemos un poco fragmentar, un poco dejaros con la intriga. Así que nada, yo creo que lo dejaremos por aquí. Como siempre recordamos, podéis suscribiros, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en contactarnos por el correo, comentar nuevas ideas, comentarios también que tengáis, valoraciones sobre nuestros programas. Así que nada, yo creo que lo dejaremos por aquí. Y como siempre decimos, nos vemos y también nos escuchamos en la próxima entrega de Criófilo.